Muy buenos días tengan todos, todas ustedes. La verdad que después de que me presenta con tanto bombo y platillo, ya no sé ni qué decirles. Quiero agradecer particularmente a cada uno de ustedes porque en vez de estar disfrutando de estas paradisíacas playas, están aquí acompañándonos. Entonces voy a tratar de ser lo más breve, pero lo más eficiente posible. Y también quiero agradecer al doctor y a toda la gente de Abbott por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento que, aunque no me lo crean, el día de ayer lo estábamos compartiendo en la tierra de los camellos y en la tierra de la arena. Llegué anoche a las 12 de Saudi Arabia, a las 12 de la noche, y prácticamente la ponencia que ustedes van a ver es un extracto, lógico en español, de lo que estuvimos compartiendo en 7 diferentes ciudades de la región de Arabia Saudita, tratando de llevar a todo el mundo la importancia de lo que tenemos en la mano, que es microbiota, que es probióticos, y el mensaje más importante, Lactobacillus reuteri, y la importancia en la salud del ser humano. Voy a empezar con un componente muy breve acerca de cuál es el concepto que tenemos en este momento de microbiota y cómo cada vez que hacemos una diapositiva, al día siguiente la tenemos que estar cambiando porque la información se está produciendo de manera súper acelerada y lo que decíamos ayer ya no es cierto el día de hoy como lo van a ver ustedes. Y el resto de la charla va a ser tratar de que ustedes se lleven un mensaje fundamental, solo uno. Lactobacillus reuteri impacta positivamente en la salud del ser humano. Estoy a sus órdenes, tienen ustedes ahí abajo mis correos electrónicos. Les traigo un saludo de parte del actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, el doctor Armando Madrazo. Yo soy el responsable de toda la investigación en Latinoamérica de Gastroenterología, Patología y Nutrición para los menores de 18 años. Y estoy a sus órdenes en el Centro de Investigación Translacional del Hospital Dr. Manuel Gea González. Cuando nosotros hablamos de microbiota, fíjense bien estas dos referencias bibliográficas. Una referencia bibliográfica ya medio vieja de 2014 y una referencia muy nueva de noviembre de 2015 de Migdio Scarpellini en la revista de Journal Allergy Clinical and Immunology. Y el mensaje fundamental es este. Nosotros en el ojo, nosotros en los conductos auditivos, en la cavidad bucal y lógicamente en el tubo digestivo, tenemos 1 trillón de microorganismos. Microorganismos que cuando los hemos venido analizando y los hemos venido estudiando, son microorganismos muy viejos que tienen trillones de años en este planeta. Y que si ustedes se fijan y comparan todos los genes que tengo yo en mi cuerpo y que ustedes tienen con los genes que hay en 3 kilos de microorganismos que son bacterias y virus, estos genes están 150 veces más evolucionados, más desarrollados, y pareciera ser que el 60% de cómo respiramos, de cómo asimilamos los nutrientes, de cómo pensamos, tiene mucho que ver con estos líderes de la orquesta que nos están diciendo cómo debemos actuar y cómo debemos de movernos. Cuando nos movemos en ese terreno y empezamos a hablar de este conocimiento que les decía que está siendo generado cada vez más todos los días, vean ustedes en el extremo izquierdo de la diapositiva, hace aproximadamente 4 o 5 años, la diapositiva es de Michael Cox y su grupo de colaboradores en el año 2010, empezamos a hablar de un grupo de bacterias que todavía en 2001, 2000, 1999 nadie conocía en el planeta porque son bacterias que no podíamos cultivar y que cuando empezamos a utilizar modelos moleculares y genéticos empezamos a descubrir que dentro de cada uno de nosotros en el tubo digestivo, en la cavidad bucal, en las vías urinarias, habían bacterias tan raras llamadas, por ejemplo, Bacteroidetes, Firmicutes, Lentoesferas, etcétera, 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 que conforme las fuimos estudiando, nos empezamos a dar cuenta que eran bacterias que nos ayudaban a mantener el estado de la salud.
Y fíjense cómo en el extremo derecho de la diapositiva, y esto es una publicación apenas del año pasado, ahora ya no es suficiente hablar de bacterias. Ahora ya cada vez más nos estamos metiendo a terrenos como el viroma humano, todo este grupo de virus que hay en el tubo digestivo, en las vías respiratorias, etcétera, y que no nos producen enfermedad, sino que al contrario nos ayudan para mantener la salud. E inclusive nos estamos moviendo en unos terrenos que son verdaderamente apasionantes, los que nos dedicamos a este rollo de la microbiota, que es la parte de los bacteriófagos. Cómo la interacción entre bacterias buenas, virus buenos y esta estructura intermedia que se llama bacteriófagos están estableciendo diferencias verdaderamente importantes que nos han llevado a hacer cambios realmente radicales en el paradigma de cómo entendemos las bacterias, los virus y sobre todo lo más importante, cómo entendemos el concepto de las enfermedades. Fíjense bien a manera de ejemplo y con esto prácticamente cierro la introducción porque si no, no me va a dar tiempo para hablar del mensaje más importante que les quiero transmitir sobre el Lactobacillus reuteri y su impacto positivo en la salud del ser humano. Fíjense cómo inclusive el año pasado hablábamos y decíamos que los seres humanos entran por primera vez en contacto con bacterias buenas, con virus buenos y con bacteriófagos en el momento que nacemos. Y dependiendo si nacíamos por cesárea, nos colonizábamos de una manera y si nacíamos por vía vaginal, nos colonizábamos de otra manera. Ese conocimiento, ese paradigma, en este momento sabemos que es una gran mentira. ¿Por qué? Fíjense ustedes cómo investigaciones bien recientes, y vean por ejemplo esta microfotografía es el lado fetal de la placenta. Es una microfotografía publicada hace aproximadamente unos meses, en julio del año 2015, en una revista que se llama Neo Reviews, y está publicada por un amigo mío de la Universidad de Uppsala en Europa, que es el doctor Vincao. Fíjense cómo Vincao prácticamente desde las etapas súper tempranas del embarazo, en mujeres que no tienen corioamnionitis, que no están infectadas y que no tienen un proceso de enfermedad, el doctor Vincao ha empezado a identificar en el lado fetal de la placenta todo eso que se ve con las flechitas blancas, que son nichos de diferentes bacterias que están ocupando los diferentes lechos a nivel de la estructura placentaria y que de manera verdaderamente apasionante, cuando uno empieza a hacer revisiones como la que está aquí puesta de muchos colores, lo único que esta diapositiva nos dice es que así como tenemos el microbioma del tubo digestivo y como tenemos el microbioma de la cavidad bucal y el microbioma del ojo y el microbioma de la piel, la mujer, desde las etapas tempranas que se embaraza, dependiendo de lo que tenga de bacterias en la cavidad bucal y lo que tenga de bacterias en el tubo digestivo, estas bacterias van a viajar por la circulación a través de unos vehículos que son las células dendríticas y se van a ir a depositar desde la semana 12, semana 13, semana 14 del embarazo, primero en el lado materno y luego en el lado fetal de la placenta, para integrar lo que se llama el microbioma placentario. Y fíjense lo más importante de este mensaje: dependiendo del tipo de bacterias y de la abundancia de bacterias que hay en la placenta, vean, por ejemplo, esta parte de color azul que es ausencia de algunas proteobacterias y algunos ruminococcus. Fíjense cómo eso se asocia con un niño que al momento de nacer tiene un peso bajo para la edad gestacional, a diferencia de lo que ocurre con un grupo de chicos cuyas mamás tienen abundancia en la placenta desde las etapas bien tempranas de esos microorganismos. Y entonces vean ustedes cómo son chicos que al momento del nacimiento nacen con un peso normal para la edad gestacional. De esta manera yo quiero que este primer mensaje, que no es el más importante, se lo lleven ustedes en la cabeza para que vean ustedes cómo en este momento ese grupo de bacterias, ese grupo de virus, ese grupo de bacteriófagos que continuamente se están modulando y que dependen mucho de mi estilo de vida y de la alimentación que yo estoy tomando, van generando patrones de salud
y patrones de enfermedad de manera muy, muy importante. En ese mismo sentido, y ahora sí me traslado a la parte más importante de mi ponencia en los 18 minutos que me quedan, yo quisiera aprovecharlos para, hablando de microbiota, hablando de probióticos y hablando del Lactobacillus reuteri, ponerles un ejemplo de la práctica clínica cotidiana que como médicos generales, como médicos especialistas e inclusive como investigadores, nosotros vemos en el día a día, que son los trastornos gastrointestinales funcionales, y que está muy pegadito con la plática que enseguida continúa, hablando del terreno de la microbiota y algunos problemas a nivel hepático. Vean esta publicación es de noviembre de 2015 en Pediatrics. Es de una colega en Estados Unidos de la Universidad de Arizona, la doctora Miranda Van Tiburg y su grupo de colaboradores. Y vean ustedes aquí, cuando hablamos del concepto de trastornos gastrointestinales funcionales, es hablar de un problema que está presente, y esto es una pregunta que les van a hacer al ratito para que se les quede en mente, tan frecuente como el 40 a 60% de nuestros niños, y sobre todo los niños pequeñitos, en algún momento han llegado con ustedes y les han dicho sus papás que el niño llora mucho, que tiene cólicos, que regresa muy seguido el alimento, que ya lleva varios días sin evacuar, que le duele su pancita, etcétera, etcétera. Y todos esos son los llamados trastornos gastrointestinales funcionales, que si ustedes se fijan en esta diapositiva, y esta diapositiva es muy importante, vean ustedes no solo en terrenos de la prevalencia, que cuando los desglosamos y les damos números a cada uno de ellos, vamos viendo cómo de pronto el cólico, la regurgitación, la constipación son muy, muy frecuentes. Pero yo les quiero centrar su atención en este fenómeno, y que se los platicaba ayer que fue mi última plática allí en Riad, que es una de las ciudades más importantes en Arabia Saudita, que es el fenómeno que en inglés se llama the snowball impact, o el fenómeno de cómo la bola de nieve se va moviendo a lo largo del tiempo. Y es bien frecuente, y ustedes no me dejarán mentir porque sé que ustedes tienen mucha experiencia al respecto, de que cuando nos llega al consultorio un chico con un trastorno gastrointestinal funcional, aquí por ejemplo el caso de la constipación, vean ustedes que frecuentemente vemos dos situaciones. Una familia con un niño chiquito con un trastorno gastrointestinal funcional, por lo general tiene un niño mayorcito con otro trastorno gastrointestinal funcional, el chiquito con cólico, el mayorcito con constipación, e inclusive cuando empezamos a rascar en la situación de los padres, no es nada raro que la mamá tenga dolor abdominal crónico recurrente, que el niño que el papá pueda tener algún problema de enfermedad inflamatoria intestinal, y que desafortunadamente, si nosotros no rompemos este círculo vicioso, este fenómeno de la bola de nieve, los niños chiquititos que empiezan con cólico, cuando llegan a la etapa escolar tienen dolor abdominal recurrente, y si la bola de nieve sigue creciendo, cuando van a la adolescencia van siguiendo teniendo este tipo de problemas. Es por ello que cuando nosotros nos metemos y tratamos de abordar de manera práctica este tipo de situaciones, desafortunadamente, y tampoco ustedes me dejarán mentir, no es tan sencillo como poder tener en la mano la enfermedad y tener en esta mano la cura, porque para empezar no hay balas de plata que nos puedan ayudar a resolver de manera rápida y de manera tajante estos problemas. Y por el otro lado, fíjense ustedes en esta diapositiva también está extraída de la publicación de Van Tiburg y de su grupo de colaboradores, y vean ustedes todos los grandes impactos que este tipo de trastornos y este tipo de situaciones generan. Yéndonos desde el extremo izquierdo hacia el extremo derecho de la diapositiva, deterioro importante de la calidad de vida, un chorro de dinero gastado en muchas visitas a los servicios de urgencias, un chorro de dinero gastado en las atenciones que continuamente estamos nosotros dándoles a estos niños, un chorro de ausentismo escolar y de ausentismo laboral, porque los papás cuando tienen un bebito enfermo pues tienen que empezar a dejar de ir a chambear. Y sobre todo, fíjense ustedes este fenómeno que en inglés se llama el fenómeno del switching, que es recibir, y eso lo vemos nosotros muy frecuentemente, yo soy pediatra, llega con nosotros el niño de 6 meses de vida, apenas 6 meses de vida, y ya
se le cambió en 4, en 5, en 6, en 7 ocasiones la fórmula infantil. Y lo peor de todo, que cuando nosotros hacemos un recuento y analizamos, primero que nada nunca le dieron oportunidad de leche materna. Y en segundo lugar, cuando vemos todos estos cambios de fórmulas infantiles, desafortunadamente a lo único que le cambian es a otra fórmula del mismo grupo, y nada más le cambian la del osito por la de la jirafita por la del cocodrilito, la de color amarillo por la de color azul, en vez de meternos y hacer una reflexión verdaderamente a profundidad de qué es lo que le está pasando a esos niños. Segunda pregunta al final de mi presentación. ¿Por qué estos niños tienen trastornos gastrointestinales funcionales? E independientemente de que tiene mucho que ver lo que se llama la reciprocidad entre la madre y el hijo y la situación de estilo de vida saludable en la familia, fíjense que cada vez más, y esto nosotros que nos dedicamos a este tipo de situaciones lo vemos y lo vemos y lo vemos más frecuentemente, hay algo muy importante y que quiero que ustedes se lleven como un segundo mensaje dentro de los escalones de menor importancia, aparte del primero, que es Lactobacillus reuteri y su impacto en la salud del ser humano. Fíjense que hay una conexión muy estrecha, muy estrecha, entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo. Después del cerebro, donde hay más neuronas después del cerebro, es en el tubo digestivo, de tal manera que debe de haber una comunicación perfecta entre lo que el cuate de aquí arriba dice y lo que las neuronas de aquí abajo interpretan. Y a veces, cuando se pierde esa armonía, cuando hay una mala comunicación entre lo que dictan las neuronas de acá del piso 5 y lo que dicen las neuronas del piso 1, se llama trastornos de la conexión del eje neuroentérico. Y pareciera ser que ese es el punto clave de muchas de las manifestaciones que nosotros estamos viendo continuamente. Y fíjense bien, les voy a decir un secreto. Pareciera ser que ese cuate que es el comunicador, el modulador, para que esa comunicación sea armónica, ¿saben quién es? La microbiota. Dependiendo de las bacterias buenas, bacterias malas, virus buenos, virus malos, que yo tenga en el interior del tubo digestivo, va a ser mucho de esta mala comunicación, de esta disarmonía en la comunicación que muchos de estos chiquitos pueden tener. Y fíjense bien esta publicación es muy reciente, es de noviembre del año pasado, en esta revista que se llama Biological Research of Nursing, y que de una u otra manera nos dice que hay evidencia contundente, hay evidencia suficiente que nos demuestra que los niños que tienen cólico, regurgitaciones, constipación continua, que dejan de evacuar regularmente, tienen un patrón de microbioma, tienen un patrón de microbiota totalmente diferente, y esto no me voy a detener porque para empezar no me da el tiempo, y en segundo lugar no creo que los que están hasta atrás alcancen a leer lo que dice, pero que para fines prácticos se resume en dos grandes situaciones. Los niños que cada rato están llorando por cólico, que cada rato están teniendo una frecuencia inadecuada de constipación, de ritmo de las evacuaciones, lo que les pasa primordialmente es que tienen muchas bacterias malas y tienen muy pocas bacterias buenas. Fíjense cómo en esta columna lo que dice es que hay muchas proteobacterias, mucha Escherichia coli, mucha Shigella, mucha Salmonella en este tipo de niños con cólico, y cuando hablamos de bacteroidetes, de firmicutes, etcétera, son poquitos, muy dispersos, etcétera, etcétera. Estas evidencias nos han llevado a los que de una u otra manera hacemos la investigación en los laboratorios y luego nos movemos a la cabecera del paciente, a los que hacemos investigación translacional, a llevar este conocimiento a la práctica clínica, y les voy a presentar de toda la evidencia que existe. Por lo obvio del tiempo ya solo me quedan 9 minutos y medio, los 4 o 5 artículos más importantes que soportan el concepto de cómo Lactobacillus reuteri, desde el punto de vista de eficacia y desde el punto de vista de seguridad, es un elemento que ustedes de hoy en adelante deben de considerar
para el abordaje integral diagnóstico terapéutico de este tipo de chicos. Fíjense ustedes a lo que me refiero. En el gráfico que estoy señalando con el puntero, pertenece a una de las publicaciones más tempranas, hechas por un colega nuestro de la Universidad de Bari, el doctor Francesco Sabino, y publicado en la revista Pediatrics en el año 2007, donde Francesco toma un grupo de chicos con cólico infantil, y a un grupo les da simeticona, y a un grupo les da lactobacillus reuteri DSM 17938, a la dosis, tercera pregunta de examen, a la dosis de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, una dosis al día. Y fíjense que el doctor obtiene que, comparado inmediatamente, los niños en color amarillo que les da lactobacillus reuteri reducen de manera súper importante el tiempo de duración de llanto. 3 años después, el mismo doctor, en la parte inferior derecha de la diapositiva, fíjense ustedes que ensambla un segundo artículo, una población también pequeña, pero muy bien seleccionada, y de manera muy similar a lo que había él obtenido en el año 2007, encuentra que cuando da una dosis muy específica de un probiótico muy específico a una frecuencia muy específica, también los chiquitos, a partir del día 7, cuarta pregunta de examen, a partir del día 7, los síntomas asociados a cólico infantil empiezan a reducirse de manera muy, muy importante. Con estas dos publicaciones, la del año 2007 y la del año 2010, la gente del lactobacillus reuteri estaba muy feliz, estaba muy contenta, casi estaban a punto de tomar champaña, cuando llega una de las investigadoras más analíticas en Europa, la reina del metaanálisis, que se llama Hania Zajewska, y analiza estos artículos y dice: se me hace demasiado bueno para ser verdad. Para poder comprobar verdaderamente el impacto, yo, Hania Zajewska, quiero hacer un estudio con esa cepa, a esa dosis y con esa frecuencia. Y entonces en el año 2013, la doctora Hania Zajewska, utilizando lactobacillus reuteri DSM 17938, una cepa muy específica, a dosis de 10 a la 8, 5 gotitas al día en una sola dosis, fíjense que encuentra prácticamente la misma evidencia. Vean ustedes cómo prácticamente a partir del día 7, los niños que empiezan a tomar lactobacillus reuteri en color amarillo empiezan a reducir significativamente el tiempo de llanto. Finalmente, el año pasado, 2 grandes investigadores, uno de ellos, amigo mío en Canadá, el doctor Gideon Koren y el doctor Kim Chao, publican el 4º ensayo clínico controlado. Fíjense, este ensayo clínico controlado, también un grupo chiquito de bebés con cólico infantil, pero vean ustedes cómo prácticamente desde el día 7, utilizando lactobacillus reuteri, se empieza a ver una reducción significativa del tiempo de llanto, 90 contra 120 minutos, el día 14, 75 contra 103, y finalmente el día 21 de tratamiento, 60 minutos contra 102, con diferencias clínica y estadísticamente significativas. Y aquí estoy seguro que a cada uno de ustedes ahorita les está dando vuelta en la cabeza una pregunta. Oye, ¿y qué significa desde el punto de vista práctico bajarle a los niños que tienen cólico 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos al día la duración del llanto? Y la verdad, cuando se lo hemos preguntado a los papás, y hay un par de publicaciones al respecto, es una gran diferencia. Una gran diferencia en el sentido de menos visitas a urgencias, menos ausentismo laboral y sobre todo menos uso de cosas que de pronto pueden ser peligrosas para los bebés, como el uso de algunos tés o algunos medicamentos que niños muy pequeñitos pueden generar un problema muy importante. Más adelante, en Asia, en la revista esta media rara que se llama Anthony van Leeuwenhoek, el doctor Gulin y su grupo de colaboradores prácticamente publican lo mismo, y nosotros a mediados del año pasado tomamos todas estas evidencias en el Centro de Análisis de la Evidencia del Hospital Gea González, el doctor Salvador Villalpando, que es el jefe de gastroenterología del Hospital Infantil de México, y la doctora Flavia Indrio,
de la Universidad de Bari en Italia y su servidor, y los pusimos en una revisión sistemática con metaanálisis, donde se demuestra, partiendo de esta línea vertical, que es la línea de ausencia de efecto, fíjense cómo este rombo, que es el análisis ponderado de todas las publicaciones, vean cómo se separa de manera muy importante de la línea de ausencia de efecto, señalando que hay una robustez en la evidencia que demuestra un impacto positivo para el tratamiento de los chiquitos con cólico, para la reducción de la duración del llanto, en promedio alrededor de 62 minutos al día, prácticamente una hora. Y una hora, la verdad, es hacer la diferencia entre la vida y la muerte para las mamás de estos chiquitos. Y vean ustedes cómo el valor estadístico de esta eficacia clínica es muy, muy altamente significativo, con una P menor de 0.001. El Lactobacillus reuteri, y este es el segundo mensaje que yo les quiero transmitir, es un probiótico, es una cepa tan robusta que cuando nosotros la hemos retado contra todas las otras cosas que hacen los médicos, los papás, las abuelas, etcétera, y que están publicadas, como son dar test, dar simeticonas, dar masaje, dar acupuntura, etcétera, etcétera. Fíjense, esta publicación está aceptada para ser publicada este año en Pediatrics, también es del mismo grupo. Esto se llama Network Meta-Análisis, es una comparación simultánea de todos los tratamientos que están publicados. Fíjense cómo al final del día este tipo de análisis nos permiten para ustedes darles un gráfico que es un gráfico donde no deja lugar a dudas. Cuando se comparan entre sí todos los tratamientos, fíjense cómo se demuestra en primer lugar que el Lactobacillus reuteri DSM 17938 a la dosis de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias una vez al día tiene un impacto extraordinariamente espectacular comparado contra todos los demás tipos de intervenciones que para empezar la calidad de las publicaciones no es muy buena. Con esto, quedándome 2 minutos para que se acabe mi presentación, yo quisiera que no se quedaran con el mensaje de que el Lactobacillus reuteri es sinónimo de tratar el cólico, y vean ustedes cómo cuando hablamos de otros trastornos gastrointestinales funcionales, este es en niños un poquito mayorcitos, esta es una publicación de Cocorulo y su grupo de colaboradores. Vean cómo cuando se empieza a dar Lactobacillus reuteri en un grupo de niños comparado con placebo, vean ustedes cómo en color verde la frecuencia del pasaje de evacuaciones o de frecuencia de hábitos intestinales se va haciendo cada vez más importante, al mismo tiempo que cuando hablamos del patrón de la consistencia de las evacuaciones, fíjense ustedes cómo se va demostrando que la consistencia cada vez va mejorando en este tipo de niños. Y la tercera y última noticia es que cuando nosotros hablamos también de adultos, porque esa es una parte importante para ustedes, fíjense también cómo en el área de los adultos, aquí estamos analizando constipación, por lo obvio del tiempo no voy a poder revisar toda la evidencia que traía preparada para ustedes de adultos, pero fíjense ustedes cómo cuando se administra Lactobacillus reuteri, la frecuencia de las evacuaciones, la frecuencia de defecación a la semana mejora al compararse con un grupo de adultos que solo están recibiendo el tratamiento control. Esta es una publicación de Overland en Annual Nutrition and Metabolism del año 2002, o por ejemplo en esta segunda publicación más reciente del año 2014 del doctor Oyetti y su grupo de colaboradores. Fíjense ustedes cómo en un grupo de adultos que empiezan con a lo mucho 3 evacuaciones a la semana, fíjense cómo después de haber recibido Lactobacillus reuteri aquí en esta barra de color blanco, prácticamente suman, por decirlo así, una evacuación diaria. Con este conocimiento yo quisiera terminar dándoles 3 mensajes fundamentales para llevar a casa, nunca concluyendo, porque cuando uno concluye algo, significa que ya la cosa se acabó. Y hablando de microbiota y Lactobacillus reuteri, las buenas ideas apenas están empezando. Primer mensaje para llevarse a casa: trastornos gastrointestinales funcionales para los médicos generales y para los especialistas, el pan nuestro de cada día. Así sea en escolares, en adolescentes, en lactantes o en adultos, es el coco, es el dolor de cabeza que necesitamos empezar a analizar cada vez a profundidad, y donde la microbiota
juega un papel fundamental. Es muy importante saber que hablando de microbiota, probióticos y cepas específicas, necesitamos tener en la mano la mejor evidencia disponible para establecer recomendaciones, y Lactobacillus reuteri es una cepa con una evidencia y una solidez muy robusta. Con esto les voy a poner nada más 4 preguntas esperando que las podamos contestar, y me van a disculpar por brincarme toda esta parte que ya no me dio tiempo de platicar con ustedes. Entonces vamos a ver. Primera pregunta, la tienen ahí. Acorde a lo referido por los padres, ¿qué tan frecuentes son los trastornos gastrointestinales funcionales? Adelante, por favor, contesten. Musiquita. Ok. Vamos a ver la respuesta correcta, es la C. Vamos a ver cuántos contestaron. Eso, muy bien, más o menos, 40-60%, independientemente de que hablemos Asia, Europa, Latinoamérica. 4 a 6 de cada 10 niños, sus papás llegan con el pediatra y con el médico general por este tipo de problemas. Segunda pregunta. ¿Cuáles de todo lo que está aquí pueden ser explicaciones por las que un niño tiene cólico a lo largo de su vida? Microbiota diferente, no hay un buen enganche entre mamá e hijo, y de pronto la mamá, cuando lo está amamantando, le está dando la fórmula, no se la da adecuadamente. Respondan, por favor. Ok, vamos a ver. Respuesta correcta, todas. Vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Qué pasó? Échenle ganitas. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el probiótico de mayor utilidad para cólico? No me vayan a poner Bacillus clausi, porque los ahorco. Ok, vamos a ver. Son capaces, Solo para que no me den de comer. Vamos a ver la respuesta. Obvio. Cepa específica, dosis específica, esa. Y ahí va la más difícil, La más difícil es la que sigue. Vamos a ver. ¿A qué dosis? Esta es la más difícil. Fíjense bien, vamos a darles un poquito de tiempo, léanla bien. 10 a la 8, unidades formadoras de colonias, equivalente a 5 gotitas por la mañana, 10 a la 8, cada 12 horas, léanla bien. Esto es muy importante. Muy bien. Ya la contestaron, no le eches tanta musiquita. Vamos a ver, la respuesta correcta, obvio, es la A. 10 a la 8, unidades formadoras de colonia, 5 gotitas al día. Muy bien. Muchas gracias.